Gracias, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de un gran acontecimiento, el nacimiento de Nayarit como estado libre y soberano y su primer centenario. Pero oye, para no desviarnos más, aquí me hicieron un mapa, un croquis que dice la primera parte es Nayarit hasta antes de su nacimiento, características fundamentales. Decíamos que Nayarit era el cuerno de la abundancia. ¿Cuáles serían las características fundamentales de esta primera etapa que ustedes van a plantear? Sí, bueno, de hecho, en este primer apartado, antes de 1917, lo que estamos observando es una región que desde mediados del siglo XIX ha impulsado un proceso económico de gran relevancia. Lo hemos comentado y varias veces, que llama poderosamente la atención cómo entre estos años que van de 1845 a 1850, de 1841 a 1850, surgen, pero con mucha rapidez, factorías, unidades de producción que en un momento dado se van a encargar de vincular a esta comarca, que era el séptimo cantón del estado de Jalisco para entonces, con los principales circuitos de la economía mundial. Se reactiva la minería, es decir, se reactivan actividades agrícolas. Por ejemplo, un detalle, poco nos hemos puesto a pensar el impacto que tuvo el que surgiera la fábrica textil de Jauja en 1838 o Bellavista 3 años después y unidades de producción de gran escala, el impacto que tuvieron sobre la costa de Nayarit, lo que ahora es el municipio de Santiago, Centispac, esta parte en la producción de algodón. De la noche a la mañana, por ejemplo, un pueblo como era Santiago, que para 1840 tiene 250 habitantes, 350 habitantes, una década después tiene 2.200 habitantes. Y una década después, es decir, el cultivo del algodón se ha encargado de transformar la vida de esa comarca. En fin, son los años también en que en un momento dado surgen hasta una prensa local que está diciendo de la posibilidad de que esta región, que está adquiriendo todo ese poder económico, debe independizarse del estado de Jalisco. Entre el movimiento de Losada, entre el porfiriato y es muy interesante porque en este ambiente del porfiriato, que fue una época de modernización en diferentes elementos de la vida, no únicamente de la vida económica, esta zona que ya había sido séptimo cantón, que durante el movimiento losadista había pasado por ser distrito militar, adquiere el rango de territorio de Tepic. En 1884, diciembre de 1884, y desde ese momento se perdía toda posibilidad de que se regresara nuevamente a depender del estado de Jalisco. Es una época donde se avanza en la modernización de las antiguas unidades de producción como Bellavista, como Jauja, como La Escondida, unos empresarios locales que están invirtiendo, una gran demanda de empleo. Por ejemplo, llama mucho la atención cuando uno lee la prensa de la época. ¿Qué prensa era? La prensa de la época. La prensa de la época era. Fíjate que es un tema muy interesante que, como decías hace un momento, a lo mejor un día hay que dedicarle alguna sesión especial. Hay un periódico que tiene mucha presencia en la vida local y regional, en la vida social, que era el Lucifer. ¿El Lucifer? Sí, el Lucifer. Está otro que se llamaba el Tepiqueño, otro que se llamaba el Demócrata. ¿Y esos periódicos existen? Existen, varios de ellos existen en la Hemeroteca Nacional Digital de la UNAM. Aquí no están en Tepic. Aquí no, aquí en Tepic hay otras colecciones ya muy del siglo XX, por ejemplo, que luego habría que dedicarle también un momento para comentarlo. Sí, está la colección del periódico El Nayar, que empieza a publicarse por el año de 1943-44 en adelante, de don Antonio Pérez Cisneros.
toda esa colección hasta que se transforma en el periódico Meridiano y está lleno de información por medio de la cual podemos conocer mucho este periodo del siglo XX. Pero esa prensa, por ejemplo, esa prensa del Porfiriato está diciendo que, por ejemplo, el centro minero del Sopilote está demandando trabajadores. El centro minero del Sopilote, del Sopilote, ¿dónde es eso? de Ruiz hacia la montaña, allá. pasando el Venado hacia arriba rumbo a San Hacia Pedro la sierra, Iztacalco, hacia la sierra. Que ese centro minero tenía como más de 2.500 trabajadores. 2.500, que es un mundo de trabajadores. Es un mundo de trabajadores. O en la Yesca, que también tenía cantidad similar de trabajadores. Y como en un momento dado, algunas de estas localidades, como la Yesca, tuvieron sucursales bancarias antes, secciones bancarias, antes que la propia ciudad de Tepic. Antes que Tepic. Antes que Tepic, por ejemplo, ¿no? ¿Y hay ruinas de eso? Claro, ¿Hay ruinas sí, sí, hay ruinas. Por ejemplo, en el Sopilote todavía se conserva una importante, una preciosa chimenea donde estaba la parte de la hacienda de beneficio de metales, ¿sí? Entonces, de esa época queda como una arqueología, pero que si lo observamos así como un importante material didáctico, nos habla de cómo había una dinámica económica con mucha fuerza, un grupo de poder también que en un momento dado supo, un grupo de poder económico, que a la vez grupo de poder político, supo tomar a esta comarca y orientarla, empujarla hacia mercados, en fin, ese tipo de cosas. Hacia el exterior, porque era hacia eso se iba hacia el exterior, maestro. Sí, vía el puerto de San Blas, etcétera. Entonces, el puerto de San Blas fue lo que ahora había en un sueño guajiro, por ahí querían convertirlo en un puerto de gran calado. Pero bueno, maestro. Es exactamente, ¿cómo caracterizar ese periodo? Es un periodo de una trascendente abundancia de transformación económica. Hay un proceso de industrialización de materia prima que se generó aquí. Hay un proceso de articulación a la economía internacional. Se generaba economía financiera a partir de articulaciones nacionales e internacionales. Había, a partir de los productos y los bienes y de las conexiones marítimas con diferentes partes del mundo. Estamos hablando de Ecuador, de San Francisco y de Asia. Estamos hablando de una actividad que le da la característica de la ciudad, una ciudad cosmopolita, ¿va? Una ciudad internacional. Y esas características de exportación de productos primarios, como es el que se generaba en minería, lo que se generaba en la industrialización, la actividad ganadera. Era textil. Textil, ganadero. Extracciones. De extracciones, financiero. Okay. Financiero, porque a partir de las instancias de las casas comerciales, bueno, se generó un poder económico que incluso eran financiadores del Estado juarista y del Estado porfirista. Entonces, la verdad, esa característica que nosotros hablamos de Nayarit es un periodo sumamente exitoso, de una gran capacidad económica, al grado que la oligarquía local le disputó a la oligarquía del Estado de Jalisco, de esos territorios, la separación del territorio. Esto es, solamente a partir de esa posibilidad fue posible que el gobierno federal volteara hacia esta región, viera a estos emprendedores, viera a esta región que tenía consulado alemán, consulado inglés, consulado español, presencia. ¿Y esos edificios dónde estaban? Aquí en Tepic. El museo, en el Tepic, el museo. Si hiciéramos una crónica fotográfica, pudiéramos encontrar, bueno, sí, aquí hay algunos edificios que tienen algunas características, ¿sí? Pero en la zona serrana, en estas zonas, podemos encontrar a través de edificios esta parte de la historia. Yo creo que sí. De hecho, es muy... con cierta facilidad. El Museo Regional de Nayarit, ahí todavía cuando hay fotografías, vemos fotografías de 1897 en adelante, aparece con la bandera del Imperio Alemán ahí. Era la embajada alemana ahí. Y están los nombres de quienes fueron
Eran los consulados, no eran consulados, no embajadas, consulados. Consulados. San Blas, donde ahora está un hotel, que es el Hotel Flamingos, también ahí hay un momento en que aparece ahí una bandera del Imperio Alemán. Una bandera alemana, imagínate Sí, qué surrealista, sí. qué surrealista sería ahorita, ¿verdad? Pero en aquel entonces era Y posible. luego, enfrente de ese hotel está también lo que fue la antigua aduana. Es decir, y ese edificio con sus bodegas y todo eso te dice que había cierto dinamismo por el puerto. Y en la mañana platicábamos el maestro Julio y un servidor sobre cómo estructurar esta reflexión del programa, y decíamos cómo, porque hay informes que lo dicen, libros o la prensa de la época dice que el segundo bien o producto que se exportaba por el puerto de San Blas, luego de el azúcar y mantas y todo eso, era las maderas. Después del azúcar. Azúcar y otros, café, todo eso, tabaco un poco, etcétera, eran las maderas, principalmente maderas preciosas, maderas para construcción. Y yo le decía, es muy probable que todavía algunas fincas de San Francisco, California, conserven maderas que se fueron de aquí de la costa por el puerto de San Blas. Maderas nayaritas. Caoba, cedros, etcétera. Pero había, por ejemplo, empresas que tenían hasta más de 200 trabajadores que se encargaban de eso, que se encargaron de talar los bosques, etcétera. Sí, sin duda alguna. Es parte del desarrollo. Sí. Pero, por ejemplo, también... llama mucho la atención cómo esta empresa, esta familia que tenía este gran poder económico, dueños de lo más grandes unidades de producción, léase la Casa de Aguirre, se dice que tenía una recua de más de 1,500 bestias de carga para sacar su producción de Tepic hacia el puerto de San Blas. 1,500. Pongamos una cifra. O sea, pero tenía todo un equipo para... Todo un equipo. Simplemente hay que darles de comer a esos animales de carga, ¿no? La forma de todo. En fin, ¿no? Entonces, como que yo siento que hay como una creatividad así también de estos empresarios, de estas gentes que están moviendo la economía y que en fin, por búsqueda de cómo salir adelante. Yo así lo veo. Decíamos con Pedro en la mañana que este periodo de auge prácticamente dura hasta finales de los años 20, principios de los 30 del siglo XX. Todo lo que se generó a partir del siglo XIX con San Blas, con todo esto que dijimos, con toda la economía articulada, dinámicas internacionales, tuvo su éxito, tuvo su momento hasta finales de los años 20 y principios del siglo XX. Esto es, hasta ese momento llega ese diseño de desarrollo que en Nayarit, por cierto, fue muy exitoso, hasta los años 20. Y a partir de los años 30, sobre todo mediados de los 30, inicia otro periodo que sería bueno también empezar a conocer. Muy bien, ¿verdad? Vamos a la pausa comercial y regresamos con el nacimiento de Nayarit. Decían que se echó la casa por la ventana. Ahorita platicamos de esta fiesta y vamos a la pausa y regresamos.